Y empezamos hoy con un asunto crucial para la transformación de nuestro país, el tema educativo. Y es que como parte del proyecto de transformación que ha impulsado el presidente López Obrador, el tema educativo no podía quedar al margen. Y decidido a recuperar y fortalecer el espíritu liberal que plasmó en nuestra Constitución una educación laica, de calidad y de formación integral del ser humano, este gobierno ha puesto en marcha la nueva escuela mexicana. Es un modelo educativo que busca terminar con la visión individualista, llena de prejuicios y sin solidaridad social, que durante los últimos sexenios buscaron imponer los grupos conservadores en la educación del país. Una nueva visión del mundo que ha quedado plasmada en los nuevos libros de texto que se utilizarán en el siguiente ciclo escolar y a cuales hoy estos grupos conservadores han comenzado a atacar y a descalificar. Pero hay que decirlo muy claro, la nueva campaña de los conservadores no es a los libros de texto. Su ataque es al nuevo proyecto de nación que se busca construir y donde esos grupos han perdido sus privilegios. La indignación de los neoliberales ha llegado al extremo de pedir a través de medios afines, escuche bien, que se quemen los libros, que se amputen, que se censuren, para que no caigamos en las garras del comunismo, como en los peores tiempos del fascismo más primario. Pero además está claro también que la SEP le está quitando el negocio a unas cuantas editoriales que siempre se quedaban con los grandes contratos para la impresión de estos materiales de enseñanza, aprendizaje. Lo que sí se puede garantizar es que nuestros niños, nuestras niñas, tendrán en sus manos los libros de texto gratuito, incluyentes, humanistas, al comenzar el nuevo ciclo escolar. Los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 ahora son blanco de descalificaciones por parte de los sectores más conservadores del país. Evidentemente, esto se trata de un asunto político de quienes se han opuesto a la transformación de México. Ahora no quieren que haya una nueva educación, ni tampoco quieren perder los privilegios económicos que tuvieron en sexenios pasados como empresas editoriales, en la elaboración e impresión de los libros de texto gratuitos. Y no es poca cosa de lo que estamos hablando. A estos grupos les irrita que en esos libros se hable de solidaridad, inclusión social, humanismo, sexualidad, cuidado del medio ambiente, respeto a los derechos de las minorías, entre otros temas que nunca habían sido tocados en los materiales educativos de anteriores administraciones. Pero también se oponen porque han perdido con este gobierno un gran negocio que hacían a costa de la educación. Y es que en sexenios pasados, 22 editoriales se embolsaban 1.500 millones de pesos al año por la producción de los libros de texto. De esas 22 editoriales, 4 se embolsaban la mayor parte de esos 1.500 millones de pesos. Editorial SM, Editorial Castillo, Editorial Santillana y Editorial Trillas. Pero además, no todo lo hacían de manera legal, pues ante las autoridades judiciales hay denuncias de que varias de esas editoriales vendían libros a sobreprecios con la complicidad de funcionarios. Esas son las razones principales por las que hoy los grupos conservadores se oponen a los nuevos libros de texto gratuitos y a los grupos conservadores lo que menos les interesa son los niños, niñas y jóvenes. Lo que no quieren es una transformación del modelo educativo que durante años privilegió el individualismo por encima de la solidaridad. Y es que los nuevos libros de texto, que forman parte de la nueva escuela mexicana, presentan 4 directrices principales: lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedad. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, salió al paso de los cuestionamientos que se han convertido ya en una agresiva campaña política de esos grupos conservadores. La titular de la SEP le respondió, asegurando que esos materiales han sido revisados por especialistas y en su elaboración participaron maestros de todo el país. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico. La secretaria de Educación aclaró que en los libros se tocan temas como igualdad de género y diversidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión. Este es uno de los puntos que más ha enojado a la derecha mexicana, que los libros de texto gratuitos hablen de sexualidad, temas de género y hasta de racismo y clasismo. De ahí que la Unión Nacional de Padres de Familia, organización creada desde 1917 para oponerse a la educación laica y también asociada al PAN,
promovió un amparo para detener la distribución de los libros con el propósito de que en el próximo ciclo escolar los estudiantes se queden sin ellos. Pero, ¿usted sabe qué otras acciones ha orquestado esta organización en contra de la educación y de la apertura de la transformación desde hace 106 años? En los primeros años del siglo XX, se opuso tajantemente a los intentos del gobierno para que la educación fuera mixta. En los años 20, defendió la guerra cristera, que tenía el objetivo de impartir educación religiosa en las escuelas, y sus fanáticos mutilaban a maestras y maestros rurales. Llegados los años 60, la Unión Nacional de Padres de Familia se opuso radicalmente a la entrega de los primeros libros de texto gratuitos que contenían información muy básica de educación sexual. Es bien sabido que todos los líderes de la Unión, hasta 2009, fueron personajes con militancia panista y miembros de organizaciones ultraderechistas como el Yunque. Cabe destacar que quien actualmente combate política, jurídica e ideológicamente a los libros de texto gratuito es Claudio X González, el jefe de la oposición en México. También está ligado al Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Los presentadores del amparo, cuya directora general es Mariana Calderón Aramburu, abogada también de Xóchitl Gálvez. Pero eso no es todo. Políticos de derecha y hasta medios de comunicación opositores al gobierno, como Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca, han iniciado una campaña negra llena de mentiras, con la que aseguran, escuche bien, que los libros buscan diseminar el comunismo en las escuelas mexicanas. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Nada más falso. Lo que sí destacan los libros de texto gratuito, por ejemplo, son las lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del país. Como parte de la campaña conservadora, el propio líder del PAN, Marco Cortés, llamó incluso a quemar los libros, como si se tratara del pasaje de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué es lo que realmente le molesta a la derecha mexicana de estos nuevos contenidos? Los libros sí hablan, por ejemplo, de familias homoparentales. Incluso detonan la discusión de un personaje negro que busca lavarse la cara para no ser discriminado. De eso sí hablan los libros. Y ante la campaña negra de grupos conservadores y de medios de comunicación, el presidente López Obrador es contundente. Los niños y niñas tendrán en sus manos los libros de texto gratuito. Vamos a distribuir millones de libros para el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín.